Bienvenido a OOTOTV, la investigación fuera de la oficina del pasado hacia el futuro de la salud. Esta vez discutimos vitamina B9, folato, suplemento para la mutación del gen MTHFR, Hashimoto y autismo. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración de OOTOTV. Hoy tenemos un tema fascinante, bastante complejo también, la vitamina B9. Mucha gente la conoce como folato. Hola, qué gusto estar aquí. Sí, un tema apasionante. Vamos a ver en detalle las distintas caras de esta vitamina, ¿no? Desde el ácido fólico, el sintético que está en todos lados. El más común, sí. Hasta el ácido folínico, que es como un intermedio, y el que ahora está en boca de todos, el metilfolato. Exacto. Y el eje de nuestra conversación va a ser el gen MTHFR. Vamos a tratar de entender qué es, cómo unas variaciones genéticas, que son súper comunes por cierto, pueden cambiar cómo usamos el folato. Y lo más intrigante, cómo todo esto podría conectar con condiciones como, el trastorno del espectro autista, el TEA, y la tiroiditis de Hashimoto. Hay mucha tela que cortar ahí. Vamos a revisar la evidencia que hay detrás. O sea, ¿qué tan cierto es eso de suplementar con estas formas de folato para estas condiciones? Veremos los posibles beneficios, claro. Pero también, y esto es clave, las precauciones. Las cosas que hay que tener en cuenta. La pregunta del millón es, ¿funciona de verdad? ¿Y es seguro? A eso vamos. Empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué es la vitamina D9, el folato? ¿Por qué es tan importante? Pues mira, es una vitamina del complejo B. Es hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua, y es absolutamente crítica para procesos vitales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues piensa en lo más básico, crear y reparar nuestro ADN y ARN, nuestro material genético. Sin folato, eso no funciona bien. También para que las células se dividan correctamente. Algo que pasa todo el tiempo en el cuerpo. Millones de veces por segundo. Y no podemos olvidar la metilación. Ah, la metilación. Suena técnico, pero es fundamental, ¿no? Fundamentalísima. Es un proceso bioquímico que ocurre sin parar y que está metido en todo, desde cómo el hígado nos limpia de toxinas, hasta cómo se fabrican los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina. Exacto. Los que regulan el ánimo, el sueño, la concentración. Y como decías, no todo el folato es igual. Hay diferencias importantes. Ahí está el detalle. Tenemos el ácido fólico. Ese es el sintético, el hecho en laboratorio. El que añaden a las harinas, a los cereales, el de muchos multivitamínicos baratos, digamos. Una forma que ya está un poco más avanzada en el proceso dentro de la célula. Y finalmente, el L-metilfolato, o 5-MTF-FH. La estrella del show, por así decirlo. Podría decirse. Es la forma final, la activa. La que las células usan directamente para metilar y hacer todo lo demás. No necesita más conversiones. Y aquí es donde conectamos con el otro protagonista, el gen MTHFR. Exacto. MTHFR son las siglas de una enzima, metilentretrairofolato reductasa. Vaya nombre. Un trabalenguas casi. Sí. Este gen le dice al cuerpo cómo fabricar esa enzima. Y esa enzima hace un paso crucial. Convierte una forma intermedia de folato en la forma activa final, el L-metilfolato. Y lo increíble es lo comunes que son las variaciones en este gen. Muchísima gente tiene alguna variante. Muchísima. Se habla de porcentajes altísimos en la población mundial. Las más famosas son la CC67T y la A1298C. ¿Y qué pasa si tienes una de esas variantes? Pues que la enzima MTHFR que produces puede ser, digamos, menos eficiente. Trabaja más lento. ¿Cuánto más lento? Depende. Si tienes una copia de la variante, heterocigoto, la reducción puede ser moderada. Pero si tienes dos copias homocigoto, la eficiencia puede bajar bastante, hasta un 70% menos, dicen algunos estudios. ¡Wow! ¿Y eso qué consecuencias tiene en la práctica? Pues que la conversión del folato, sobre todo del ácido fólico sintético, a la forma activa, el L-metilfolato, se hace más difícil, más lenta. Lo que podría llevar a tener menos folato activo disponible para las células. Exacto. Y como efecto colateral, puede hacer que se acumule en la sangre un aminoácido llamado homocisteína. La homocisteína alta no es buena, ¿cierto? Se asocia con inflamación, riesgo cardiovascular.
Correcto. Se ha relacionado consistentemente con mayor inflamación y varios problemas de salud. Es un marcador importante. Ahora, es crucial poner esto en contexto, ¿no? Tener una variante MTHFR es súper común, no es una enfermedad rara ni nada parecido. Para nada. De hecho, ya hace años, en 2013, el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, el ACMG, dijo claramente que hacer pruebas genéticas para estas variantes comunes tiene poca utilidad clínica para predecir el riesgo de trombosis o de abortos recurrentes. O sea, no recomendaban hacerlas de rutina para eso. Exacto. Dijeron que no deberían pedirse de forma rutinaria para evaluar específicamente esos riesgos. Es un punto importante. Aunque para esas condiciones específicas su utilidad sea limitada, según el SMG, entender cómo estas variantes afectan el folato sigue siendo interesante para otras áreas, ¿no? Claro, porque el metabolismo del folato está implicado en tantas cosas. Y ahí es donde entramos en la conexión con el trastorno del espectro autista, el TEA. Sabemos que el folato es absolutamente vital durante el desarrollo del cerebro, sobre todo en el embarazo. Vitalísimo. Y algunas investigaciones, sugieren que quizá problemas en cómo el cuerpo maneja el folato, tal vez por variantes MTHFR u otros factores, podrían jugar un papel en la biología compleja del TEA. Se han visto cosas interesantes en algunos estudios, ¿verdad? Como niveles más bajos de folato en sangre en algunos niños con TEA. Sí, eso se ha reportado. Y también una mayor frecuencia de unos anticuerpos específicos, los anticuerpos contra el receptor alfa de folato, los FRA. ¿Y qué harían esos anticuerpos? Podrían, teóricamente, bloquear o dificultar la entrada de folato al cerebro, que es donde más se necesita para el desarrollo neurológico. Y claro, si se sospecha un problema con el folato, la siguiente pregunta es, ¿ayudará a suplementar? Exacto. Y se ha investigado. Hay una revisión sistemática reciente, de 2025, que miró 2 ensayos clínicos controlados y aleatorizados. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el ácido folínico, esa forma intermedia que mencionamos, podría tener potencial para reducir algunos síntomas del TEA, pero los mismos autores fueron cautos. Dijeron que hacía falta más investigación. Sí, porque las muestras de los estudios eran pequeñas. Se necesitan estudios más grandes para estar seguros. Entiendo. Estás escuchando OOTTB con investigación del autor Paul Bulow. Pistas interesantes. Uno muy citado es el de Frey y su equipo de 2018. Fue un ensayo bien hecho, doble ciego, controlado con placebo. ¿Qué hicieron exactamente? Le dieron ácido folínico a niños diagnosticados con TEA, que además tenían problemas importantes de lenguaje. ¿Y qué pasó? Pues los resultados fueron bastante llamativos. El grupo que tomó ácido folínico a una dosis de 2 miligramos por kilo al día mejoró significativamente en la comunicación verbal comparado con el grupo placebo. Eso es importante. Y lo más interesante, la mejora fue especialmente notable en los niños que tenían positivos los anticuerpos FRAA, esos que podrían bloquear el folato. Ah, mira. Eso sugiere que quizás el ácido folínico ayudó a superar ese bloqueo, ¿no? Podría ser una explicación, sí. Sugiere un posible mecanismo. Además, hay un estudio piloto más nuevo, de 2024, de Wong y colegas, que también vio tendencias positivas con ácido fólico en síntomas de autismo. Y fue seguro. Parece que sí. Reportaron que fue bien tolerado, sin efectos adversos serios. Eso siempre es importante. Ahora, hay una hipótesis que circula, a veces controvertida, ¿no? Que relaciona la fortificación de alimentos con ácido fólico con el aumento de diagnósticos de autismo. Sí, esa idea se ha discutido en algunos círculos, como en mthfr.net. La hipótesis plantea una correlación temporal. La fortificación empezó en los 90s y luego se vio un aumento en los diagnósticos de TEA. ¿Y cuál sería el mecanismo propuesto? La teoría, sugiere que quizás esa exposición masiva al ácido fólico sintético pudo haber rescatado o aumentado la supervivencia de bebés con variantes MTHFR que antes quizás no salían adelante. ¿Y eso habría aumentado la frecuencia de esas variantes en la población? Claro. Y, por lo tanto, habría aumentado la necesidad de folato activo después de nacer. Una necesidad que el ácido fólico estándar podría no cubrir bien en esas personas con MTHFR. Es una hipótesis, hay que recalcarlo. Totalmente. Es una hipótesis que intenta explicar una observación. Organizaciones como la Autism Science Foundation insisten mucho en que el autismo es súper complejo. Multifactorial, genética, ambiente. Exacto. Advierten contra buscar una única causa o simplificar demasiado.
La ciencia sobre vínculos específicos entre factores aislados, ya sea paracetamol, MTHF, ácido fólico y el autismo, todavía es limitada y a veces contradictoria. Falta mucho por investigar. Queda claro. Pasemos ahora a la tiroides. Específicamente Hashimoto, esa enfermedad autoinmune tan común, y el hipotiroidismo. ¿Hay conexión con MTHFR? Pues mira, aquí la evidencia es mixta. Hay estudios que van en direcciones opuestas. A ver, cuéntame. Por un lado, un estudio japonés de Arakawa en 2012 no encontró que las variantes MTHFR fueran más comunes en gente con enfermedad tiroidea autoinmune, Hashimoto o Graves. Tampoco vieron que afectaran la gravedad. O sea, según ese estudio, no había relación directa. No la encontraron. Pero por otro lado, un estudio más reciente, de 2020, de Kvaratskhelia, en Georgia, sí encontró una asociación. ¿Cuál? Vieron que la variante MTHFR C677T sí estaba asociada significativamente con tener hipotiroidismo en las mujeres de su estudio. Así que no está del todo claro. Y a veces esto se relaciona también con temas de fertilidad, ¿no? Sí, porque la tiroides y la fertilidad están muy conectadas. Hay un reporte de casos de 2020, de Alam, muy interesante. Describía mujeres con hipotiroidismo, infertilidad y variantes MTHFR. ¿Y qué pasó con ellas? Pues que después de ajustarles bien la medicación tiroidea y suplementarlas con L-metilfolato, el activo, y otras vitaminas B, lograron embarazarse y tener a sus bebés. ¡Qué bien! Muestra cómo todo está conectado. Totalmente. Además, hay esta conexión importante. La función tiroidea puede afectar la homocisteína. El hipotiroidismo tiende a subirla. Y la homocisteína alta es mala, como dijimos. Exacto. Y piensa en los síntomas de Hashimoto. Niebla mental, fatiga, ansiedad, síntomas que a veces también se asocian con problemas de metilación. Tiene sentido que optimizar la metilación pueda ayudar ahí. La doctora Isabella Wenz, que trabaja mucho con Hashimoto, comenta que ha visto pacientes con Hashimoto y MTHFR mejorar de síntomas como periodos muy abundantes o un sarpullido específico al darles apoyo para la metilación. Ella también insiste en medir la homocisteína, ¿no? Y mantenerla baja. Sí, idealmente bajo 7 milimoles, dice ella. Y si hay síntomas neurológicos, sugiere mirar los anticuerpos EFRA-FA. Y si salen positivos, recomienda quitar los lácteos. Sí, por esa teoría de que la leche de vaca podría contribuir a esos anticuerpos en algunas personas. Es una hipótesis, claro. Entonces llegamos al punto clave para mucha gente. Si alguien sabe que tiene una variante MTHFR, ¿qué folato le conviene más si va a suplementar? ¿El ácido fólico de siempre, el ácido folínico o el metilfolato? Aquí está el meollo bioquímico, mira. El ácido fólico sintético necesita pasar por dos enzimas para activarse, la DHFR y luego la MTHFR. Si la MTHFR va lenta por la variante. Ese segundo paso se atasca. Es un cuello de botella. Entiendo. ¿Y los otros? El L-metilfolato, el 5-MTHF, ya está listo. Es la forma activa. Te saltas el paso MTHFR por completo. El cuerpo lo usa directamente. ¿Y el ácido folínico? Ese también se salta un paso. El primero, el de la DHFR. Entra al ciclo más adelante. Y curiosamente, hay gente que dice que tolera mejor el folínico que el metilfolato. ¿En serio? ¿Por qué? Pues reportan menos efectos secundarios como ansiedad o nerviosismo, que a veces pasan con el metilfolato, sobre todo al principio. Se discute bastante en foros y grupos de pacientes. Ah, qué interesante. Entonces, tiene lógica que para alguien con MTHFR, sobre todo si es homocigoto, tenga más sentido usar metilfolato o folínico en vez de dosis altas de ácido fólico normal. Exacto, porque el ácido fólico podría no convertirse bien e incluso acumularse sin usar, y hay un estudio que lo muestra de forma bastante clara. ¿Cuál? El de SMAT de 2021. Compararon L-metilfolato con ácido fólico estándar en mujeres con MTHR y abortos recurrentes. ¿Y los resultados? Cuéntame. Espectaculares. Con L-metilfolato, la tasa de aborto bajó al 6%. 6%. Con ácido fólico estándar fue del 54%. Una diferencia enorme. Increíble. ¿Y los embarazos a término? También, 60% de éxito con L-metilfolato, contra solo 22% con ácido fólico. Los números hablan por sí solos en este caso. Demoledor. Pero como siempre, habrá excepciones, ¿no?
Claro, no es una fórmula mágica universal. Hay personas que reportan no tolerar bien ni uno ni otro. Y luego está la disponibilidad. El metilfolato suele ser más fácil de conseguir que el folínico. La personalización es fundamental. Bien, hemos analizado bastante. Vamos a las preguntas clave. Primera, ¿es beneficioso el suplemento de vitamina B9 folato para la mutación del gen MTHFR, Hashimoto y autismo? Mirando la evidencia que hemos repasado, diría que sí. Hay un potencial claro de beneficio, pero con matices importantes según el caso. A ver, resume los puntos fuertes. Para abortos recurrentes con MTFR, el L-metilfolato mostró un beneficio muy significativo en ese estudio clave. Para el TA, el ácido folínico dio resultados prometedores en mejorar comunicación verbal y comportamiento en algunos ensayos, especialmente si hay anticuerpos FRA. Aunque ahí falta más investigación a gran escala. Exacto. Y para Hashimoto, la conexión directa con MTFR es mixta, pero optimizar la metilación con folato activo y cofactores, B2, B6, B12, betaína, podría ayudar con síntomas como fatiga o niebla mental, según la experiencia clínica y reportes como los de Wentz. Entonces, ¿sí podemos afirmar que la vitamina B9 folato puede mejorar la salud y el bienestar? Sí, en un sentido general, apoyar el estado del folato es beneficioso. Y en casos como el de RPL con MTFR, parece que la vitamina B9 folato mejora significativamente la salud y la función. Los datos de ese estudio son muy contundentes en ese contexto específico, ¿sí? Ampliando un poco, podríamos decir que la vitamina B9 folato apoya la mejora en la mutación del gen MTHFR, Hashimoto y autismo, entendiendo que el apoyo es diferente en cada caso. Es una forma razonable de verlo, ¿sí? Siempre recordando que el nivel de evidencia y el mecanismo varían. Y específicamente para autismo, la evidencia sugiere que la vitamina B9 folato mejora la comunicación y el comportamiento en el autismo, sobre todo con ácido folínico en ciertos subgrupos. Exacto. Con estas salvedades importantes sobre la necesidad de más estudios y la posible relevancia de los anticuerpos FRA. Perfecto. Segunda pregunta clave y no menos importante. ¿Es seguro el suplemento de vitamina B9 folato para la mutación del gen MTHFR, Hashimoto y autismo? En general, las vitaminas B se consideran seguras porque son hidrosolubles y el exceso se elimina. Pero ojo, hay precauciones muy importantes. La principal. La más crítica, dosis altas de folato, sobre todo ácido fólico, pero también las formas activas, pueden enmascarar una deficiencia de vitamina B12. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es peligroso? Significa que los análisis de sangre de la anemia pueden mejorar, pero la falta de B12 sigue ahí. Y si no se corrige, puede causar daño neurológico grave, a veces irreversible. Es fundamental descartar o tratar la deficiencia de B12 si se va a suplementar con folato alto. Entendido. Es un riesgo real. ¿Hay otros? Sí. Algunas personas, al tomar formas metiladas como L-metilfolato o metil B12, experimentan efectos como ansiedad, irritabilidad, insomnio, sentirse como acelerados. ¿Lo que llaman sobremetilación? Coloquialmente, sí. No es un término médico formal, pero describe esa sensación. ¿Qué se hace ahí? Empezar muy bajo, con dosis mínimas, e ir subiendo súper despacio. O probar formas activas no metiladas. Ácido folínico en vez de metilfolato y B12 como hidroxi o adenosilcobalamina. Entiendo. ¿Algo más sobre seguridad? Bueno, la preocupación teórica sobre el ácido fólico no metabolizado si se toman dosis muy altas, aunque no hay consenso científico total al respecto. Y siempre, las interacciones con medicamentos. Hay que revisar eso con un profesional. Entiendo. Estás escuchando Otto TV, con investigación del autor Paul Bullough. Es importante decir que los estudios clínicos específicos que vimos, como los de ácido folínico para TEA, reportaron buena tolerancia en las dosis usadas. No hubo problemas serios de seguridad en esos ensayos. O sea, en un contexto controlado y a dosis estudiadas, parece seguro. La clave es la supervisión, empezar bajo, ir lento y escuchar al cuerpo. Exactamente. Y la precaución con la B12 es innegociable. Hagamos un resumen final para que quede todo claro. El folato, la vitamina B9, es vital. El gen MTHFR afecta cómo lo activamos, sobre todo el ácido fólico.
Las variantes de MTHFR son comunes y pueden influir en cómo manejamos el folato, lo que podría estar relacionado con TEA, Hashimoto, abortos recurrentes. Las formas activas, L-metilfolato y ácido folínico, pueden ser más útiles para quienes tienen variantes MTHFR porque se saltan el paso lento. Y la evidencia muestra beneficios claros del metilfolato para abortos recurrentes con MTHFR y prometedores del ácido folínico para síntomas de TEA, aunque falta más investigación robusta. La seguridad es generalmente buena, con cuidado, pero ojo con la B12, y atentos a posibles síntomas de sobremetilación. La personalización y la guía profesional son esenciales. Definitivamente, no hay una receta única. Hay que ver el cuadro completo. Dieta rica en folato natural, muchas hojas verdes, estilo de vida, otros nutrientes cofactores, B2, B6, B12, magnesio, zinc, y buscar la raíz del problema. Hemos explorado esta red compleja entre folato, MTHF y salud. Queda claro que tener suficiente folato es importante, pero cómo obtenerlo y en qué forma varía muchísimo. Y nos deja una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no? Si estas variaciones genéticas como MTHF, que afectan procesos tan básicos como la metilación, son tan comunes, ¿Qué implica eso? pues, ¿será que apenas estamos rascando la superficie de cómo la nutrición realmente personalizada, ajustada a nuestras pequeñas diferencias genéticas, podría cambiar la forma en que prevenimos y tratamos las enfermedades crónicas en el futuro? Una idea potente para cerrar. Recuerden todos que esta exploración es informativa. Siempre, siempre consulten con un profesional de la salud calificado antes de hacer cambios en su dieta o tomar suplementos. Has estado escuchando OTOTOTV. Hasta la próxima investigación.